Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Janda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica Integral Janda Silva. Espero se encuentren muy bien una vez más por este canal, después de estar ya básicamente 2 días ausentes. En esta ocasión te voy a traer el análisis de una fuente de alimentación conmutada, pero de un televisor plasma, que muchas personas me han pedido referente a un poquito de plasma. Entonces voy a empezar a descifrarla un poquito, a analizarla sin diagrama, ¿ya? Mi intención siempre es que la persona que se está preparando pueda por lo menos interpretar el circuito electrónico de manera básica, por decirlo así, sin diagrama, porque muchas veces nos complicamos para encontrar lo que viene siendo el diagrama. En muchas ocasiones no está presente, aunque existe, pero no está presente en internet, o en otras ocasiones lo venden. Vamos a analizar el circuito del televisor plasma, porque el televisor plasma necesita trabajar básicamente con diferentes tipos de voltajes que no trabaja un televisor LCD, ¿ya? Vamos a explicar primero cómo estaría conformada esta fuente de alimentación, tanto en la parte primaria como en la parte de la salida. Primero que nada vamos a comprender algo muy importante, y es que la parte primaria va a ser justamente toda esta zona de acá. Si yo me voy, divido toda esta línea, fíjate que voy a dividir toda esta línea, pasa por arriba del transformador, pasa por arriba del transformador y está llegando hasta acá. Lo que quiere decir es que la parte primaria es todo lo del lado izquierdo, que está ubicado en todo ese lado. La entrada principal, ¿verdad? El filtro MC, los termistores, el varistor, algunos diodos rectificadores, el puente rectificador, algunos conmutadores, ¿verdad? Un capacitor por acá, parte de lo que viene siendo este transformador y este transformador. Estas que están acá, tanto esta como esta, no son transformadores, son bobinas, ¿ya? Y aquí hay una parte también. Todo lo que tú ves con disipador son básicamente, vamos a decir, por decirlo así, como un refrigerio para lo que viene siendo los semiconductores, entre ellos diodos y transistores conmutadores. Entonces, como vemos, la tarjeta sí es un poquito confusa comprender porque tiene muchos componentes electrónicos, pero se puede descifrar por lo menos tomando en cuenta el punto de vista desde la etapa caliente a la etapa fría. Vamos a analizarla, que esta fuente de alimentación, la salida de alimentación es la parte fría. Te das cuenta que hay un conector acá y otro conector acá. Esta fuente de alimentación necesita de 3 voltajes fundamentales, muchachos, para que lo tomen en cuenta. 3 voltajes fundamentales. Número 1, el voltaje del standby. ¿Ya? Número 2, necesita un voltaje que se conoce como voltaje VA y un voltaje que se conoce como el voltaje BS. Estos 3 voltajes son importantes y son fundamentales para poder alimentar parte de lo que viene siendo el televisor. Tanto el voltaje VA y BS son voltajes que son necesarios para la alimentación de la pantalla de un televisor plasma. El voltaje VA y el voltaje BS son voltajes relativamente altos, ¿ya? Puede ser, ejemplo, no sé, el BS, un voltaje aproximadamente de 207 voltios, por poner un ejemplo, y el voltaje VA puede ser 52 voltios o un poquito más. Va a depender realmente del que diseñó el tema del voltaje, la fuente de alimentación, del circuito. Pues son los dos voltajes típicos, típicamente, ¿ya? Ahora, vamos a entender que si yo veo la fuente de alimentación así y yo la enchufo, esto es una fuente Samsung. Esta fuente Samsung, muchachos, para que tomen en cuenta, debe de, en el momento de yo conectarla, aparecer esos 3 voltajes fundamentales. Debe aparecer el voltaje de standby, el voltaje de VA y el voltaje de BS. Entonces, vamos a conectarla ahorita para poder entender qué es lo de acá, qué es lo de acá y qué es lo de acá. Ya, porque es una tarjeta que tiene muchos componentes, no solamente por la parte de arriba, sino también por la parte de abajo. Como te puedes dar cuenta, maneja incluso hasta 5 octocopladores. ¿Por qué? Porque necesita, por ejemplo, diferentes tipos de órdenes de encendido, necesita alimentar diferentes tipos de voltaje, necesita llevar el control de muchos tipos de subfuentes, en fin. Entonces, voy a conectar esta tarjeta a la red eléctrica. Primero que nada, la voy a conectar directamente a la red eléctrica a través de una lámpara serie. Vamos a conectarla con mucho cuidado. Si no se puede conectar a través de una lámpara serie, lo que vamos a hacer directamente es conectarla directamente a la red eléctrica, porque muchas veces la lámpara serie puede presentar variaciones en la bombilla como tal. Muy bien, entonces voy a proceder a conectar lo que viene siendo la fuente de alimentación. Voy a pasarlo acá. La encendido, muy bien, y ahora sí vamos a hacer la primera medición de voltaje. En este tipo de tarjetas, muchachos, para que tomen en cuenta, es el mismo procedimiento que en unos televisores o que en un DVD o que en un Blu-ray. ¿Por qué? Porque si en el momento de tú conectarlo, ¿verdad? Los plasmas presentan una falla muy común, que es básicamente que tú llegas con standby,
En el momento de tú darle la orden de encendido, suena un clic, 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 y el televisor no prende. Eso es porque se está protegiendo, porque en la mayoría de los casos presentan cortocircuitos en lo que viene siendo los transistores IGBT. Ahora bien, vamos a analizar primero que nada esta tarjeta como si fuese otro tipo de tarjeta común. He conectado lo que viene siendo el televisor acá. Y entonces he conectado el televisor, la fuente del televisor ahí. Vamos a hacer una medición de voltaje primero. Ya, vamos a hacer una medición de voltaje primero. Voy a poner la fuente de alimentación así con mucho cuidado, porque ya esto está energizado, ¿verdad? Y me voy a poner el multímetro acá. El multímetro se coloca en la escala de voltaje DC de 1000 voltios aproximadamente. Vamos a hacer la primera medición de voltaje del V+, ya que está en la parte del capacitor principal. Yo me voy a parar directamente en relación con esta parte de acá. Esta parte de acá, el chasis es tierra. Me puedo parar ahí y mido el voltaje en la parte del capacitor. Yo tengo un voltaje ahorita en este momento de 285 voltios, 284 voltios aproximadamente. Lo que quiere decir es que básicamente tengo 284 voltios acá. No se ha activado, por decirlo así, la fuente tipo PFC. ¿Por qué? A pesar de que es una fuente Samsung, muchachos, tomen en cuenta el siguiente parámetro importante acá. A pesar de que es una fuente Samsung, no está activada la fuente PFC. Puede ser porque el televisor sea, por decirlo así, viejo, ¿ya? Y algunas fuentes no vengan con esa activación, ¿ya? Entonces, aquí ya me di cuenta, sí, tengo el voltaje del V+, y al tener el voltaje de V+, significa que toda esta parte de acá está en buen estado. El puente rectificador en buen estado, la bobina del filtro MS en buen estado, varistor en buen estado, termistor en buen estado, ¿verdad? Y acá, de este lado, yo voy a analizar lo siguiente. Fíjate, tengo varios, por decirlo así, semiconductores pegados allí. Fíjate este pequeño dato que te voy a dar. Toma en cuenta esta referencia. Todos aquellos componentes que tú veas con esta pasta térmica puesta son transistores. Transistores. Los de este lado ya no son transistores ni IGBT ni lo que viene siendo otro tipo de transistor. Son transistores MOSFET. ¿Ya? Los mismos MOSFET que se utilizan en las pantallas LCD LED. ¿Ya? ¿Por qué te digo? Porque el plasma maneja IGBT, pero el plasma maneja IGBT en las otras tarjetas, que son las famosas ISUS y ZSUS. Ya, no en la fuente de alimentación. No en la fuente de alimentación, al menos que en algunos televisores viene lo que viene siendo adherida, por lo menos una tarjeta viene incorporada a la fuente de alimentación. Me los he encontrado así, ya, para que sepan. Algunas fuentes de alimentación de plasma manejan alguna tarjeta, sea la ZSUS o la ISUS, pegada a la fuente de alimentación. En este caso no es así. Ahora, ya hemos comprobado directamente parte de lo que viene siendo el voltaje principal. No tiene la fuente PFC activada. La tarjeta no está activada por completo. Es decir, que si yo me voy a la salida, debería tener por lo menos el voltaje de standby. Vamos a verificar, porque el voltaje de standby, si yo tengo el voltaje del filtro, no es sinónimo de que yo tenga voltaje de standby. Entonces, ¿dónde puedo comprobar el voltaje de standby? Aquí, en esta salida de acá, me dice standby. Me paro en tierra y debo medir el voltaje de standby. Voy a bajarlo porque el voltaje de standby típicamente es de 5 voltios en esta fuente. Excelente, mira, tengo voltaje de standby 5.2, excelente. Y por acá vamos a ver si existe algún otro voltaje. Voy a ponerme por acá, vamos a ver si existe algún otro voltaje. No hay voltaje, no, el único voltaje que tiene que estar presente es el voltaje de standby. Por acá, fíjate, el voltaje BS, no hay voltaje, el voltaje BS acá tampoco, el voltaje BA tampoco. ¿Por qué? Porque no va a aparecer si tú no le das la orden de encendido. Ahora, te cuento de antemano, esta fuente de poder está mala, está dañada. Hasta cierto punto. ¿Qué es lo que está dañado? Ahorita vamos a ver para explicarte qué es lo que está dañado, qué fue lo que se reventó. Esta fuente tuvo un daño grave. Ya, de hecho, yo subí este video al canal de YouTube, creo que de la vida de Handa Silva, donde cambié la fuente directamente y después la dejé por ahí y la agarré ahorita para estudio. Tiene transistores, componentes SMD reventados, a lo cual nunca le pude encontrar la matrícula por la parte de atrás. Bien, entonces, debes de tomar en cuenta algo. Ya que sabes esto, que tienes el voltaje de standby,
presente, significaría que tu televisor va a reflejar la luz roja típica de al frente, del plasma. Ahora, cuando tú le das la orden de encendido, suena un clic, tic, y se vuelve a caer a rojo. Clic y se vuelve a caer a rojo. Eso es porque hay cortocircuito, ¿ya? Puede ser en la misma fuente de poder, pero generalmente el daño está o en la Z-SUS o en la I-SUS, ¿ya? Para que sepas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Debemos dar la orden de encendido. La orden de encendido vamos a buscarla en esta parte de acá. La orden de encendido se puede dar directamente entre standby y PS on. Vamos a hacerla para activar esa orden de encendido. Muy bien, acabo de dar básicamente conectar una resistencia entre PS on y lo que viene siendo el standby y no se activó la fuente. Como podemos darnos cuenta, yo estoy analizando acá directamente que no hay voltaje en lo que viene siendo el capacitor principal. Es decir, hay voltaje, pero la parte solamente de 293 voltios aproximadamente, no hay voltaje PFC. ¿Ya? Ahora, esta fuente se dañó, muchachos. Esta fuente está dañada. No hace ni siquiera el tema de la activación de las fuentes de alimentación ni nada por el estilo. Te voy a explicar algo. Voy a desconectar acá. Ya. Una Samsung, una fuente Samsung, generalmente es modo activado. Ya los plasmas que me han tocado generalmente son modos activados. Quiere decir que en el momento en que tú conectas esto, siempre se anda como activando. Tiki-tac, tiki-tac, tiki-tac. O sea, cuando tiene el problema suena tiki-tac, tiki-tac, tiki-tac. Cuando le das la orden de encendido, tiki-tac, tiki-tac. Cuando está, obviamente con lo que viene siendo la parte del corto está protegido, ¿ya? Muy bien. Ahora, voy a explicar algo muy importante acá. Ya te voy a decir cuál es el daño terrible que tiene esta fuente de alimentación. Pero te voy a analizar básicamente, ya hemos analizado, esta es la parte de potencia, es la parte que controla la fuente PFC, por eso estas dos bobinas que están acá no están pasadas por una línea divisora, porque en el fondo no son transformadores, son bobinas, las de acá son bobinas, ¿ya? Los transformadores son estos, entonces esta es la parte de potencia del circuito PFC. Esta es la parte de acá con estos dos transistores. Por la estructura, ya por la experiencia, es una fuente tipo forward doble. Tiene los dos transistores de conmutación, su capacitor correspondiente y su transformador. Este transformador lo más probable es que vaya a entregar lo que viene siendo el VA y el VS. ¿Ya? Para ser rectificado por diodos igualmente diodos de alta velocidad, que son los que están por este lado. ¿Ya? Y aquí manejamos un transformador pequeño que estoy seguro que este es el transformador de la fuente de standby. Solamente a lo mejor va a entregar el de la standby o puede que entregue otro voltaje. No sé, de repente va a entregar 5 voltios y 15 voltios que en muchos casos se maneja también en este tipo de circuitos. Entonces, para que ustedes vean, aquí tenemos varios capacitores de salida. Fíjate que los capacitores de acá me dicen 250 voltios uno y 100 voltios otro. ¿Por qué es muy alto el voltaje? Porque 250 voltios seguramente es para el voltaje VA. Y el otro para lo que viene siendo el voltaje BS, ¿ya? En esta ocasión yo te había dicho que me parecía que BS era el voltaje más alto. Aquí me parece que me confundí. No, está correcto, sí, efectivamente el voltaje BS es el más alto. Y esto lo puedes hacer incluso mediante la parte de continuidad. Nosotros vamos a tener un capacitor a la salida. Fíjate que acá, si yo mido la continuidad, voy a verificarlo. Tengo un punto referente acá. Mira, aquí tengo, voy a subir esto un poquito. Y aquí me dice BS TP. TP es punto de prueba. Acá dice BA, punto de prueba. Entonces BS debería marcar continuidad con este señor, con este capacitor, porque es de 250 voltios. Fíjate lo siguiente. Si yo me paro desde acá, en el positivo acá, hay continuidad, como te puedes dar cuenta. Si me voy a la salida, en el BS hay continuidad. Y con el capacitor hay continuidad. Entonces, lo que quiere decir es que este es el capacitor justamente de la parte del VA. Si me paro, por ejemplo, en el VA, ya no podría marcar continuidad. Fíjate, VA, excelente, no hay continuidad. Si me paro acá, sí. VA, vamos a ver, aquí, ahí está. Como te puedes dar cuenta, esa es la manera, a través de seguir pistas, cómo puedes detectar cuál componente es de cada uno de ellos.
Ahora, te voy a explicar algo muy importante, que hay gente que se confunde con estos términos de la parte de fuentes de alimentación en la parte de los plasmas. Los plasmas generalmente, les vuelvo y repito, necesitan de dos voltajes fundamentales, el VA y el VS. El VA es un voltaje típicamente puede ser de 55 voltios y el VS típicamente de 207, vamos a suponer. En muchas ocasiones conectamos la fuente de alimentación al dar la orden de encendido, ¿verdad? El voltaje aparece y queda estable. El voltaje aparece y queda estable. En la mayoría de los casos, esto es lo normal, ¿ya? Pero me he encontrado con otros tipos de marcas de televisores donde el momento de tú conectar la orden, el televisor y dar la orden de encendido, el voltaje aparece y se cae. ¿Ya? Y se resulta y acontece que se piensa muchas veces que la fuente de alimentación está mala. Y en algunos casos sí está mala, pero no siempre. Es decir, depende de cómo esté conectado el circuito. Me ha pasado, muchachos, que el voltaje VA y el VS se caen. En el momento de conectarlo no me detecta carga y el voltaje se cae. Me explico. Al colocarle una carga, el voltaje se estabiliza. Eso me ha pasado mucho y confunde a muchas personas en los televisores plasma. Entonces hay que tener mucho cuidado para no hacer un mal diagnóstico, ¿ya? Espero le haya servido esta clase de televisores plasma, de fuente de alimentación conmutada de televisores plasma. Ya se les explicó rápidamente, muy fácil, cómo puedo identificar cómo trabaja una tarjeta por encima. Parte de potencia igualmente, porque esta parte de acá va a poner a funcionar la parte del transformador chopper, tanto este como este. Un circuito tipo, me parece que flyback, forward y el PFC para este lado. De este lado tengo el capacitor de la parte de lo que viene siendo el VS, el VA, salida para el VS y el VA con voltajes típicos de 3 voltios también, 15 voltios. Y para este lado la conexión del PSO, el STB, la tierra correspondiente y 15 voltios, ¿ya? Es decir, la función, como siempre repito, la fuente de alimentación es entregar o repartir voltajes para las demás tarjetas. Espero se encuentren muy bien, suscríbanse y dale like y apoyo al canal. Bendiciones.